Buenos días, muchas gracias por acudir a esta conferencia de prensa. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, quisiera fijar posición sobre dos temas muy importantes que se discutieron en nuestra reunión previa. Uno se refiere a la ilegal detención de jóvenes el día 20 de noviembre. El 20 de noviembre se realizó una marcha multitudinaria y pacífica en el Distrito Federal como parte de la solidaridad global ante los dolorosos acontecimientos de los 43 normalistas sufrieron desaparición forzada el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, dentro de la cuarta jornada global por Ayotzinapa, con el objetivo de demandar justicia y apoyar a los familiares de los desaparecidos. Dentro de las manifestaciones pacíficas fueron infiltrados una vez más grupos de personas para generar actos de violencia y se volvió a echar mano de la provocación para desvirtuar la atención del objetivo principal de la protesta, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron secuestrados por fuerzas de seguridad la noche del 26 de septiembre. Ese es el objetivo, ese es el motivo de las movilizaciones. Ese jueves 20 de noviembre fueron detenidos arbitrariamente y remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada 11 jóvenes y fueron presentados ante el Ministerio Público el licenciado Sinué Domínguez Campos, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. A los jóvenes se les acusó de delitos de terrorismo, motín, tentativa de homicidio y delincuencia organizada. Actualmente se reclasificaron los delitos y quedó el de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y botín. Este caso se suma a una serie de sucesos en los que, en contextos de protesta, son criminalizados y detenidos arbitrariamente quienes se manifiestan pacíficamente. Las autoridades no se llevaron a los responsables de los actos de violencia, sino inculpó a inocentes que no participaron de dicha violencia. La protesta social se convierte en un recurso a través del cual la ciudadanía expone sus desacuerdos y busca colocar sus demandas y necesidades. Por ello nos sumamos a las voces que exigen la libertad de las y los jóvenes que fueron aprehendidos y enviados a penales de alta seguridad, así como a las justas demandas de la manifestación, en particular por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No más detenciones arbitrarias en contra de personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta. Alto a los abusos y a las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes órganos de gobierno en contra de manifestantes. Libertad inmediata a las y los detenidos el 20 de noviembre. Sanciones y garantías de no repetición de estos actos de provocación y de represión a quienes hayan violado los derechos de las personas detenidas y que se garanticen los derechos fundamentales de libertad de reunión y de asociación pacífica, de libre expresión y manifestación. Ese es el primer documento. ¿Quieres leer el segundo? El segundo tema lo va a leer el senador Isidro Pedraza. Desde el 2008, Obama, como candidato, prometió una reforma migratoria y a 2 años de terminar su mandato, anunció varias medidas, acciones ejecutivas, así son llamadas, que protegerán de la deportación de manera temporal a 4.7 millones de personas. Tras 6 años de incumplimiento
y ante la fuerte oposición de republicanos que tienen la mayoría en el Congreso, una iniciativa de ley tendría escasos resultados. La propuesta de Obama tiene respaldo ciudadano, sin embargo, puede ser recurrida ante tribunales, puede ser bloqueada por el Congreso por el tema del presupuesto y puede ser revocada por su sucesor. La acción de cancelar las deportaciones de 4.7 millones de migrantes indocumentados. Los beneficios son los padres de ciudadanos, los beneficiados serían los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven mínimo 5 años en este país. También amplía el DACA, la acción diferida para los llegados en la infancia, decretada en 2012, jóvenes que ingresaron sin documentos antes de cumplir 16 años. Pero no es una amnistía, no es una regulación migratoria, ya que no da un permiso de residencia a quienes se acojan a ella, lo cual no significa que no podrán obtener la ciudadanía. Estas personas beneficiadas podrán obtener permisos de trabajo por 3 años. El alcance es limitado y parcial, temporal y de momento, pero es positivo y se debe dar a la influencia de la comunidad hispana, en particular la mexicana, que se ha movilizado, alzado la voz para exigir el cese de deportaciones y los graves riesgos de separar a las familias. El incremento del desempleo y los bajos salarios que tiene México estimulan a las personas a emigrar, siendo que al tercer trimestre de 2014 la tasa de desocupación de nuestro país es de 5.2%. Aunado a lo anterior, en Estados Unidos de América, la tasa de desempleo de los migrantes mexicanos se elevó de 0 al 12% en 2009 aproximadamente, provocando una fuerte disminución en las remesas, lo que trae como consecuencia una baja en los ingresos de las familias que viven en dichas transferencias, ocasionando que se agudice la pobreza en el país, lo que se vuelve un círculo vicioso, ya que al disminuir el empleo en Estados Unidos y bajar las remesas, numerosas personas deciden emigrar hacia nuestro vecino del norte en busca de una mejor calidad de vida, algo que el gobierno mexicano no puede ofrecer, menos cuando se anunció el 21 de noviembre de este año un ajuste a la baja del pronóstico de crecimiento para 2014 para quedar en promedio en 2.1. Mientras el gobierno mexicano no emplee políticas claras al interior, de nada servirá que otro estado empiece a emplear medidas paliativas que no resolverán el problema de fondo. Este es el segundo documento. Pues estamos a la orden si quisieran alguna pregunta. Gracias, senadores. Senadora, yo quisiera preguntarte concretamente si luego de la lectura del primer documento, la semana pasada comentaste que el gobierno debería hacer una investigación a fondo sobre los infiltrados, sobre ese grupo de vándalos que, comillas o sin comillas, de acuerdo con la visión presidencial, estaban desestabilizando su gobierno, desestabilizando sus programas o la marcha del país de acuerdo a la visión del Ejecutivo. Y esto va a complemento con la segunda duda, senadora. El PRD pues está exonerando, eximiendo a los 11 personas que están detenidas, algunos de los cuales, de acuerdo con las versiones ya periodísticas y que ha difundido el propio gobierno, no eran estudiantes, no estaban precisamente en ninguna relación académica o estudiantil, de acuerdo a la versión de los datos que se han filtrado sobre el particular. El PRD pues exime, exonera a estas personas y por tal motivo exige la libertad inmediata, como lo acabas de leer. Hay numerosos testimonios, fotografías y pruebas en las redes sociales que demuestran que los que cometieron actos de violencia son unos y los detenidos son otros, que algunos que tenían capuchas
pasamontañas y que cargaban instrumentos para causar violencia, estaban arriba, incluso de camión del ejército, y después se les vio haciendo desmanes, quemando vehículos, quemando a cuantos pasaban a su paso. Esos son los testimonios que en las redes, en fotografías, se ven, y sin embargo no son ellos los detenidos. Es decir, que se detuvo a gente inocente, y por eso el PRD pide la libertad inmediata de estos jóvenes que fueron detenidos. Dice usted que las autoridades han comentado que ninguno era estudiante, que unos eran académicos, otros, en fin. Bueno, a la manifestación del 20 de noviembre fue una manifestación masiva, histórica, a la cual acudieron no solamente estudiantes, sino la sociedad civil consciente y solidaria, pidiendo de una vez por todas la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas que fueron secuestrados, levantados por cuerpos de seguridad el 26 de septiembre pasado. Eso es lo que nosotros vimos. Si esto, y nos preocupa mucho el término que usó el presidente de la República, si a las manifestaciones pacíficas le llaman actos de desestabilización, aquí habría que hacer al menos dos reflexiones. Una, el país no se encuentra en estabilidad. Hay una inestabilidad política, social, económica, una inestabilidad en todos los órdenes, y lejos de buscar la desestabilización, lo que está buscando la sociedad mexicana es que México se estabilice, tenga un proyecto de desarrollo, de progreso, y se acabe con tanta criminalización de la protesta social, con tanta inseguridad, con la parálisis económica y otros males que padecemos como sociedad. Entonces, no son desestabilizadores. La segunda reflexión es que tal vez el presidente no conoce bien la Constitución, pero la Constitución otorga el derecho a la libre manifestación pública y a la libre expresión de las ideas. Y estos bienes deben ser respetados por quien ostenta justamente el Poder Ejecutivo. Nosotros no defendemos violentos, sino a las víctimas de los abusos policíacos. A quien haya sido víctima de abuso policíaco tiene que quedar inmediatamente en libertad. Y estamos escuchando muchas, aquí han venido también a solicitarnos, familiares han venido a solicitarnos la libertad inmediata de estas personas. No, además, la policía, el Ministerio Público, no ha mostrado una sola prueba que inculpe, que demuestre que esas personas son los que estaban haciendo actos de violencia. Y más bien lo que sí hemos visto es que los que hicieron los actos de violencia no fueron sancionados, entre ellos los cuerpos policíacos, porque lo que constatamos todos es que los cuerpos policíacos incurrieron en severa violencia contra los manifestantes. El secretario de Gobernación dijo que se sancionaría a todos los responsables de la violencia. Yo pregunto si entre ellos están considerados los policías de federales y locales que fueron vistos por todos nosotros en actos de violencia. Senadora, quisiera preguntarle si no se estaría reeditando esta vieja estrategia que se dio en la época de Díaz Ordaz, de meter halcones a manifestaciones para luego culpar a los manifestantes de actos violentos. Va a contestar el senador. Bueno, es muy claro que ha venido en ascenso la lucha social y que las calles han sido llenas de jóvenes que han estado reclamando el regreso a la legalidad, la presentación con vida de los que se llevaron, de los 43 estudiantes, y esto al gobierno lo interpreta como un acto de desestabilización.
Y entonces nosotros no pudiéramos descontar que el propio gobierno está instrumentando golpeadores, desestabilizadores y gente que genere violencia y provocación para ahuyentar a la gente de las calles, de las marchas, porque en las marchas hemos visto niños, madres de familia, hemos visto ancianos, gente que participa convencido y en solidaridad con el dolor de las víctimas de Ayotzinapa. Por eso no pudiéramos descartar que hubiera infiltrados por el propio gobierno en estos actos de provocación y que paulatinamente el gobierno no ha mostrado una disposición de investigar en los primeros hechos violentos que se presentaron en la Ciudad de México cuando quemaron la puerta de Palacio Nacional. No han presentado a detenidos, no han dado pasos en firme en que vayan en combate a la violencia y sí han estado dando actos de intimidación como las propias declaraciones del presidente y del secretario de Gobernación. Contesto también que la profunda crisis política en que nos hallamos quiere ser enfrentada por Enrique Peña Nieto con un discurso que huele a Díaz Ordaz, a través de meter halcones en las movilizaciones pacíficas para después tener un pretexto para la represión y también con la finalidad de inhibir la manifestación social pacífica. También habla de que varios intereses oscuros buscan desestabilizar su proyecto de nación, cuando no hemos visto ningún proyecto de nación. Lo único que nos ha presentado es un plan de negocios, es un plan de dineros, pero no hemos visto un plan integral que pudiera llamarse proyecto de nación. ¿Alguien más? Gracias. Gracias.